el cuadro de variables. Uno de los elementos principales que se debe realizar en todo proyecto de investigación es el cuadro de variables. El cuadro de variables se elabora o se realiza a partir de los objetivos específicos, las preguntas específicas y los objetivos específicos que previamente fueron desglosados de la pregunta general y del objetivo general. En este cuadro, además de las variables y los indicadores, también ya se encuentran los instrumentos de recolección de datos, es decir, aquellas herramientas que vamos a utilizar para recopilar la información de la realidad y poder llegar o responder a las preguntas de investigación. En este modelo hay varias columnas, ¿sí? La primera columna contiene la pregunta específica, la primera pregunta específica. La segunda columna contiene el objetivo específico que corresponde a esta pregunta. En la tercera columna se encuentra la variable que está contenida en la pregunta específica y objetivo específico abordado. En la cuarta columna se encuentra la definición conceptual de las variables, es decir, ponemos aquí en qué consiste la variable que se investiga, que se quiere indagar con este objetivo específico. Se debe recordar que cada objetivo específico debe contener una sola variable, de modo que acá podemos definir esa variable para luego pasar a elaborar los demás elementos, ¿verdad? En este caso hay una quinta columna donde hablamos de dimensiones de las variables. Cuando las variables son muy complejas, se dividen en dimensiones y de cada dimensión se elaboran los indicadores. Más abajo les voy a mostrar un poco un ejemplo, ¿verdad? En esta columna tenemos los indicadores. Los indicadores son aquellos aspectos concretos, observables, que se pueden investigar o de los cuales se pueda recopilar información en relación a una variable. Sería como las subdivisiones observables de la variable. Y aquí hay 4 columnas con los instrumentos de recolección de datos que le agregué para que ustedes puedan tener idea de cómo se relacionan los instrumentos, principalmente con los indicadores. Entonces, si hacemos una descripción general, podemos decir que a la izquierda se encuentra lo más abstracto, en este caso aprendizaje de los alumnos, es un concepto abstracto y eso se va volviendo cada vez más concreto, ¿verdad? Bueno, analicemos un poco el contenido. El tema que se investiga en este caso es factores que inciden en el aprendizaje de los alumnos del nivel medio del Colegio Juan Pablo II de la ciudad de María Auxiliadora. La pregunta general, ¿cuáles son los factores que inciden en el aprendizaje de los alumnos del nivel medio del Colegio Juan Pablo II de la ciudad de María Auxiliadora? El objetivo general, que se desprende directamente de la pregunta general, dice analizar los factores que inciden en el aprendizaje de los alumnos del nivel medio del Colegio Juan Pablo II de la ciudad de María Auxiliadora. Acuérdense que la diferencia entre pregunta general y objetivo general es apenas, se realiza prácticamente un proceso mecánico para convertir la pregunta general en un objetivo general. La partícula interrogativa ¿cuáles? Reemplazamos por un verbo, que en este caso es analizar, un verbo cognitivo, no es un verbo de acción, eso es algo que no hay que confundir. Y borramos los signos de interrogación y ya se convierte en nuestro objetivo general. ¿Cuál se elabora primero? En la práctica no hay ¿cómo se dice? No hay una norma, pero ambos deben ser coherentes entre sí y deben corresponderse de esta forma. Lo mismo ocurre con las preguntas específicas y los objetivos específicos. En este caso, la primera pregunta específica, ¿cómo es el aprendizaje de los alumnos? Y el objetivo específico, describir el aprendizaje de los alumnos. Entonces, la variable al cual se refiere esta pregunta específica es el aprendizaje escolar, ¿verdad? Y acá tenemos la definición de aprendizaje escolar. Proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores en el contexto de la escuela. Esto es la definición conceptual de aprendizaje escolar. En este caso,
Se obvian las dimensiones de la variable porque se toman aspectos, como se dice, básicos de esta variable, y en el marco teórico propuesto en este trabajo de investigación no se mencionan estas dimensiones. Bueno. Y acá algo importante, los indicadores. Los indicadores tienen que ser lo más concreto y observables posibles, aquello medible. Y a partir de los indicadores se elaboran los instrumentos de recolección de datos. Acá hay 3 indicadores. La persona que realizó este trabajo tomó estos 3 indicadores y en el marco teórico se incluyen la explicación y el alcance de cada uno de estos indicadores. Entonces, tenemos estos indicadores. Calificaciones en las asignaturas. Habilidades cognitivas adquiridas, ¿verdad? Los conocimientos adquiridos. Entonces tenemos estos 3 indicadores. El primer indicador, calificaciones en la asignatura, elaboran varias preguntas. Una pequeña aclaración. En este caso, en este ejemplo, hay 4 instrumentos de recolección de datos. Hay 2 encuestas y hay 2 entrevistas, ¿sí? Hay encuesta a alumnos, encuesta a padres, encuesta a docentes, entrevista al director. Eso no significa de que todo trabajo de investigación debe tener 3, 4, 5 o 10 o que si tiene mayor cantidad de instrumentos es mejor. No siempre es así. Depende mucho de los objetivos, del trabajo de investigación, de muchas cosas. En el caso del proyecto de tercer año, por ejemplo, sería bueno o recomendable tener 2 instrumentos. Uno es poco también. No nos recopila mucha información. Aparte de eso, las cuestiones sociales tienen diversos actores, vamos a decirle, y necesitamos siempre tener los puntos de vista de los diversos actores para poder triangular o comparar lo que dicen uno y lo que dice otro y acercarse lo más posible a la realidad. Bueno, en el proyecto del tercer año, por ejemplo, mi sugerencia siempre es que tengan 2 instrumentos. Un instrumento cuantitativo, una encuesta que esté orientado a aquella población mayoritaria, y una entrevista que se aplique a aquellas personas, vamos a decirle, a quienes se pueda llegar porque son de escasa población, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay 2 encuestas. Una encuesta a alumnos, porque los alumnos son muchos, una encuesta a padres, porque los padres son muchos, entonces la encuesta es el mejor medio para abordarles, entrevista a docentes, los docentes son más pocos, y entrevista al director de la institución, ¿verdad? ¿Por qué hacemos entrevista a estas dos poblaciones? Porque su número es, ¿cómo se dice? Son más pocos, entonces es posible llegar a la mayor cantidad a través de entrevistas. Las entrevistas son más difíciles de procesar, entonces no es conveniente aplicar demasiado mucho. Las encuestas son más fáciles de procesar porque solamente contamos cantidades. Entonces podemos aplicar 100 y el procesamiento, el primer paso consiste en contar y ver cuántas respuestas obtiene cada opción. Bueno, el tema de los indicadores. En este caso tenemos el primer indicador, calificaciones en la asignatura, ¿verdad? Entonces, le preguntamos a los alumnos, ¿cuál es el promedio de tus calificaciones? 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. La misma pregunta le hacemos a los padres. 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, teóricamente. Luego, hacemos qué habilidades cognitivas se desarrollan en el colegio. Y ponemos las opciones. Memorización de las tareas, comprensión de las tareas, aplicación de los conocimientos a la realidad, análisis, evaluación o juicio crítico, creación de nuevas formas o de nuevos saberes o formas de hacer las cosas, y ese como última opción, ¿verdad? A cada opción le ponemos, a cada habilidad cognitiva le ponemos las opciones siempre, a veces, nunca, para que el alumno apunte ahí su percepción, ¿verdad? Comprensión de los temas siempre, a veces, nunca, etc. Entonces de esta forma el alumno va a indicar memorización de los temas siempre, comprensión de los temas, y la verdad que dudo un poco, no sé si siempre, a veces. Entonces le voy a poner a veces, porque algunos profesores no insisten con la comprensión de los temas, por poner así, ¿verdad? Entonces marca una sola respuesta. Las mismas preguntas a los padres, encuesta a los padres. ¿Qué habilidades cognitivas desarrollan sus hijos en el colegio?
La diferencia está un poco en las opciones. Siempre, a veces, nunca, no sé. Dejamos ahí un poco la posibilidad de que los padres no conozcan lo que sus hijos aprenden en el colegio. No sé, hay padres que no tienen ni idea de cómo le va a su hijo en el colegio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no saben qué hacen, cómo van, etcétera. Entonces, le dejamos la opción no sé en este caso. Además, el padre no es un protagonista directo de estas experiencias de aprendizaje. El alumno sí. Entonces, el alumno no puede no saber cómo se dice. Bueno, tenemos aquí encuesta a alumnos, encuesta a padres. Luego, entrevista a docentes. Las preguntas en las entrevistas son diferentes y generalmente se orienta más a la percepción, la opinión, etcétera, etcétera. Y se busca mucho que el entrevistado explique lo que opina, lo que piensa, lo que dice que hace, ¿verdad? Entonces, acá yo le puse 3 preguntas en la entrevista a docentes. ¿Cómo es el aprendizaje de los alumnos en su asignatura? ¿Por qué? ¿Cómo es el rendimiento de los alumnos en su asignatura? ¿Por qué? ¿Qué aspecto del aprendizaje prioriza usted en su asignatura? Estas 3 preguntas, al igual que estas dos que de las entrevistas, al igual que las preguntas de la encuesta, se basan en los indicadores o tienen que ver con los indicadores. Luego, entrevista al director. ¿Cómo es el aprendizaje de los alumnos en su asignatura? Bueno, acá hay que cambiarlo un poco porque el director no tiene asignatura. Bueno, en su institución la vamos a poner. ¿Por qué? ¿Qué aspectos de los contenidos se prioriza en la institución? Corregimos la ortografía, que es importante. Bueno, entonces, acá también una observación, ¿sí? Le preguntamos al director desde su rol de director. Es posible que tenga asignatura, es cierto, pero acá lo que nos interesa es su punto de vista desde su rol de director. Y acá lo que nos interesa es su punto de vista desde su rol de docentes. Entonces, la idea general es esta, que con toda la información que recopilemos a través de los 4 instrumentos, podamos dar respuesta a la pregunta específica. Entonces, la pregunta específica, ¿cómo es el aprendizaje de los alumnos? Vamos a responder con todos estos datos que están acá. Vamos a comparar. Si hay contradicciones de respuestas, por ejemplo, nosotros vamos luego a analizar y vamos a razonar o justificar, vamos a decirle, y decir, bueno, lo más probable o lo más seguro que esté ocurriendo sea esto. Entonces, vamos a decirle, ese es el objetivo al plantear de esta forma. Es importante que carguen en el cuadro siempre y revisen todo y háganse la pregunta, con estos instrumentos, con los datos que logre recolectar con estos instrumentos, ¿voy a estar respondiendo la pregunta específica que acá planteo? ¿O en qué medida va a estar bien clara y completa la respuesta a esta pregunta específica? Entonces, eso es lo que tienen que controlar siempre, ¿verdad? Y no olvidar que el puente, vamos a decirle, entre estos elementos que están acá, las preguntas específicas, el objetivo específico, el aprendizaje, la variable, su definición conceptual, son los indicadores. Los indicadores que deben ser lo más concreto posible. Y digo lo más concreto posible porque muchas veces es un poco difícil y muchas veces hacerlo concreto y muchas veces es muy fácil hacerlo concreto. ¿Concreto qué significa? Que sea observable, que sea medible, que sea, vamos a decirle, que sea posible de percibir inclusive a través de los sentidos. Acá abajo, esto está completamente desarrollado. Acá abajo se encuentra la segunda pregunta específica, el objetivo específico nuevamente, la variable contenida en este objetivo específico, la definición conceptual de la variable y esta variable, hábito de estudio de los alumnos, está dividido en 2 dimensiones. Las dimensiones hábitos dentro del colegio, que es el contexto, es un contexto diferente a la casa, y hábitos fuera del colegio. ¿De dónde o cómo o por qué se deciden estas dimensiones?
de acuerdo a la información que se encontró y se desarrolló en el marco teórico. En el marco teórico de esta investigación se habla de hábitos de estudio. Entonces, hábitos de estudio, definición, tipos de hábitos de estudio, y el autor que se consultó divide los hábitos de estudio de los alumnos dentro del colegio y fuera del colegio. Y hay algunos indicadores. Acá tenemos hábitos dentro del colegio. Tiempo dedicado a estudiar. El tiempo es algo concreto, medible. 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Entonces, a partir de este indicador, se va a estar realizando, elaborando las encuestas a los alumnos, a los padres, por ahí, a los docentes y al director, ¿verdad? Materiales de estudio utilizado. Materiales de estudio utilizado también es concreto. Se puede ver, se puede observar, se puede tocar, ¿verdad? Se puede citar, se puede enumerar. Material de estudio puede ser libros, computadoras, cuadernos, lápices, etcétera, ¿verdad? Técnicas de resumen. Técnica de resumen también es algo observable. ¿Realiza técnica de resumen alguien? No realiza. Yo puedo ver si está realizando o no, ¿verdad? Entonces, utilización de mapa conceptual, etc. Recuerden, los indicadores tienen que ser lo más concreto y observable posible. Y las preguntas deben referirse siempre a estos indicadores. Hay veces que sobre ciertos indicadores solamente se le pueden preguntar a 2 actores sociales o a uno solo. Hay veces que se le puede preguntar a los 4. Eso tampoco es un problema. Siempre y cuando logremos recolectar al menos algún dato respecto a estos indicadores. Más abajo, la misma cosa. ¿Cómo es la enseñanza de los docentes? El objetivo, evaluar los métodos de enseñanza utilizados por los docentes. La variable, método de enseñanza de los docentes. Falta la definición conceptual. No está dividido en variable, en dimensiones. Todavía. Es posible, eso depende mucho de en qué medida se vaya desarrollando o modificando el marco teórico del trabajo de investigación también. Y aquí algunos indicadores. Técnicas para adquirir conceptos, actividades, etc. Dificultades y el último objetivo. ¿Qué dificultades existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Identificar las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La variable dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Falta la definición, no está dividido en dimensiones por el momento. Lo que quiero ilustrarles siempre son los indicadores, que como repito debe ser concreto. Acceso a libros, dice por ejemplo, acceso a internet, comprensión lectora, tiempo en las casas para estudiar, podría ser. Son aspectos que pueden observarse, ¿verdad? Entonces, yo le puedo preguntar a un alumno, ¿tienes internet en el colegio? Sí, no. ¿En tu casa? Sí, no. ¿En la biblioteca? Sí, no. Y el alumno me va a dar un dato bien concreto de si tiene o no internet. Al papá, por ejemplo, le puedo preguntar, ¿tiene internet en su casa? Sí, no. ¿Verdad? Al docente le puedo preguntar si tiene internet o si sabe si sus alumnos tienen internet en su casa, por ejemplo, ¿verdad? Al director le puedo hacer también preguntas respecto a internet. Entonces serán distintos datos o varios datos que me van a dar, vamos a decirle, mucha información respecto a ese recurso que desde el punto de vista teórico podría considerarse como una dificultad para el aprendizaje. En síntesis, se plantean, el cuadro de variables es prácticamente el corazón de una investigación. Contiene todos los elementos desde el inicio hasta aquello que nos va a permitir elaborar conclusiones, es decir, la recopilación de los datos. Entonces debe hacerse con mucha dedicación, con mucho tiempo y con especial cuidado en los indicadores que son, vamos a decirle, el puente entre lo teórico que tenemos aquí a la izquierda y lo concreto, lo que tenemos aquí a la derecha, aquello que se refiere directamente a la realidad.